día de hoy vamos a presentar la segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias Miércoles Cósmico de la Sociedad Astronómica Nibiru. El tema de hoy es bastante interesante, es astrofísica sin materia oscura, y la va a presentar un especialista en la materia, que es el doctor Javier Hernández del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Javier Hernández es licenciado en física por esta facultad, hizo un doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y tiene también formación profesional en el Observatorio Astrofísico y Artresci en Florencia, Italia, y posteriormente pasó a ser investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Entre los principales temas que el doctor maneja, pues está astrofísica teórica y principalmente dinámica galáctica, también, por ejemplo, estadística de poblaciones estelares y nuevas teorías alternativas de gravedad. Entonces, le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Funciona esta cosa? Ok. Bueno, pues en efecto voy a estar hablando un poquito sobre desarrollo que hemos estado haciendo en los últimos años en el Instituto de Astronomía con colegas en otras partes también, sobre tratar de averiguar exactamente qué está pasando con la gravedad a escalas muy grandes. ¿Ok? Pásale. Bueno, que son un par de citas que me gustan de Bertrand Russell y de Maynard Keynes. Básicamente la primera nos dice que reconoce que cuando hacemos ciencia, pues siempre trabajamos con hipótesis, ¿no? Simplemente hay que estar conscientes que cuando estamos trabajando con una hipótesis, no lo hacemos de la misma manera que cuando trabajamos sobre algo que sabemos o que consideramos una certidumbre absoluta, ¿ok? Siempre que estamos manejando hipótesis, tenemos que estar pendientes que tal vez le estemos regando, ¿ok? Entonces hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato en ese sentido, y eso es algo que me molesta mucho, se ha perdido un poco cuando en lo que toca este asunto de la materia oscura, que muchas veces se presenta como un hecho absoluto, cosa que no es. Podría ser, pero podría no ser. Y la segunda, pues nos habla un poquito de la inercia que hay muchas veces y la dificultad que hay en cambiar una forma de pensar. A veces está bien porque nos da una cierta inmunidad frente a ideas locas, pero a veces hay que estar pendientes de que, bueno, ya, ok, ya está aquí. Y a veces hay que el cambio pues se enfrenta a una reticencia bastante fuerte. La próxima, por favor. Bueno, esta luego la vemos, una de Newton. Para dar un poquito de contexto, ¿no hay un apuntador? Ok. Para dar un poquito de contexto, básicamente déjenme empezar introduciendo de dónde sale este esquema de la materia oscura o por qué. En la gráfica de hasta arriba tengo una curva de rotación de una galaxia. Eso es básicamente una gráfica en función de la distancia, de la velocidad a la que dan vuelta las estrellas en esta galaxia. ¿Okay? Y lo que ven básicamente es que agarra para arriba y luego se queda para abajo. Y ese es esencialmente el resultado. Si uno ve estas galaxias espirales y hace una gráfica de qué tan rápido dan vueltas las estrellas como función de la distancia, se da cuenta que dan vuelta esencialmente a una velocidad constante. ¿Okay? Sin embargo, la luz, las estrellas de esa galaxia están muy concentradas en la parte central. Muy pronto se acaba el brillo, se acaban las estrellas, pero sin embargo la rotación sigue más o menos igual. Esto contrasta fuertemente con lo que pasa en el sistema solar. La curva de rotación del sistema solar, si quieren, pues muestra una caída bastante fuerte, que es lo que llamamos una curva de rotación kepleriana. Básicamente, Mercurio va a vuelto madres y Plutón está bien despacito. La Tierra da una vuelta en un año y Plutón se tarda quién sabe cuántos años en dar la vuelta. O sea, la velocidad a la que se mueven los planetas decrece muy rápidamente con la distancia. Eso básicamente es lo que da origen a la ley de gravedad de Newton y básicamente es lo que se espera entonces en una teoría de gravedad tipo Newton o Einstein cuando te estás alejando de una cierta masa. En este caso la cierta masa sería la masa de esta galaxia y sin embargo esta caída kepleriana que se esperaba nunca se ve, nunca se ha visto. Hasta el punto más externo al que todavía se puede medir la rotación, eventualmente nos quedamos sin trazadores dinámicos, sin estrellas que estén dando vueltas. Perdón.
o sin el brillo de la galaxia cae por abajo de la sensibilidad del telescopio, y entonces se deja de ver, se deja de saber qué es lo que está haciendo las estrellas en esa galaxia. Pero hasta el último punto medido, la cosa sigue plana, la caída kepleriana nada más no aparece. La dinámica de galaxias en cúmulos de galaxias, ¿no? En la segunda tengo un tambache de galaxias, muchas, y se están moviendo. Se están moviendo también experimentando una fuerza mucho mayor de la que las teorías estándar de gravedad predicen, dada la cantidad de materia que vemos, que es lo mismo que vemos arriba. Y a nivel cosmológico también necesitamos más materia, o más fuerza, vemos más fuerza de la que podemos explicar, dada la materia que vemos y la gravedad estándar. Entonces, una manera de ver esto es decir, bueno, lo que pasa es que las estrellas de esta galaxia no empiezan a mostrar esta caída kepleriana, sino que se quedan dando vueltas planas a la misma velocidad, porque hay mucha más materia de la que vemos, ¿ok? Y esto es lo que se llama la materia oscura. Es una especie de hipótesis ad hoc para hacer que cuadre la observación con la expectación teórica. La expectativa teórica era una caída kepleriana, la observación fue una curva de rotación plana, y entonces, gracias. Y entonces, el parche fue decir, bueno, es que hay más masa de la que se ve. Y la pregunta es entonces, ¿qué es esa masa? No, pues quién sabe. La ponemos materia oscura, y luego el problema es que no está faltando tantita, está faltando muchísima, ¿ok? Ya para la parte externa de la galaxia necesitamos 20 veces más masa de la que vemos. Entonces empieza a crearse este esquema mental en el que el 90% de toda la materia que existe en el universo es algo que nadie jamás nunca ha visto, por ningún lado. Entonces, bueno, sin embargo hay que estar conscientes de que pruebas directas de exactamente qué es lo que está haciendo la gravedad terminan pues a escalas más o menos de 1/1000 de parsec, con las órbitas de binarias cerradas, o un poco lo que está haciendo Plutón. Por suerte, lo que está haciendo Plutón, en términos estrictamente empíricos, pues hay que tener un poquito de cuidado. Tenemos la idea de que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sin embargo, el periodo de Plutón es más largo que el tiempo que llevamos de conocer a Plutón, ¿no? Entonces, así que nos consta qué es lo que está haciendo Plutón. Pues en toda la historia de observaciones astronómicas, jamás hemos visto que Plutón haga así, ¿ok? No que haga vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero bueno, ha hecho así con suficiente precisión para que estemos contentos de que sabemos qué está haciendo la gravedad de aquí a Plutón. Ahora, esas observaciones de la curva de rotación plana de las galaxias ocurren en escalas de kiloparsecs, ¿ok? De miles de parsecs, y estamos a milésimas de parsecs, donde nos consta qué es lo que está haciendo la gravedad. Entonces tenemos que suponer que sabemos lo que hace la gravedad a escalas 1.000.000 de veces más grandes que aquellas a las que sí lo medimos. Es un poco aventurado, ¿no? Yo pienso, o ciertamente no es un hecho que sepamos qué es lo que va a hacer la gravedad a esas escalas. Y tenemos ejemplos previos, por ejemplo, con la gravedad de Newton, que funciona muy bien a nivel de la Tierra y de Marte y de Júpiter y demás. La gente pensaba, pues será universal, valdrá exactamente como está siempre. Y no hubo más que ir a Mercurio para empezar a detectar anomalías gravitacionales que resultaron no ser. Primero se trató de explicar con materia oscura, cuando primero se empezó a detectar a finales del siglo XIX, tenía una precesión anómala. La explicación fue decir, bueno, seguro es que hay un planeta por ahí que está perturbando el sistema. Entonces se postuló que existía esta cosa que se iba a llamar Vulcano, que estaba justo detrás del Sol, entonces por eso nunca lo vemos. Y eso más o menos reducía la anomalía, no del todo, pero más o menos. Entonces, por supuesto, esa anomalía gravitacional no tenía nada que ver con un planeta extra, simplemente era una evidencia de que habíamos llegado al límite de validez de la teoría newtoniana y que ya muy cerca del Sol pues iban a empezar a aparecer estos efectos relativistas que no se entendieron hasta la relatividad de Einstein. Entonces, si de aquí a Mercurio la teoría que teníamos antes dejó de funcionar,
Ahora necesitamos que valga a escalas 1 millón de veces más grandes que las que conocemos. Pues eso no es algo que no nos consta, ¿no? Y por supuesto, a pesar de que el 90% de todas las galaxias de materia oscura tendremos que estar siendo atravesados constantemente por millones de partículas de esta cosa, nadie las ha visto. Pasan los años, pasan las décadas y siempre te la prometen para el mes que entra y la cosa nada más no aparece. Próxima. Bueno, aparte hay una serie de escalamientos muy interesantes con este asunto de la materia oscura. En la gráfica de arriba estoy mostrando la fracción de materia oscura como función del radio para una muestra de como 20 galaxias. ¿Okay? Galaxias de distintas masas, de distintos tipos. Y pues básicamente no se ve nada más que un relajo ahí, ¿no? En realidad se alcanzan a ver ciertas colecciones de puntito que agarran para arriba, y eso básicamente son las curvas de rotaciones de estas galaxias individuales, que mientras más para afuera se van, como la masa no aumenta, la masa bariónica no aumenta, la masa en estrellas, la masa que nos consta que está ahí, estrellas, gas, todo lo que quieran, pero la distancia aumenta, la rotación se queda plana, la caída kepleriana no aparece, pues entonces la fracción de materia oscura empieza a aumentar un poquito, ¿no? Pero esto lo hace de manera distinta para distintas galaxias, en fin. Sin embargo, si graficamos exactamente los mismos datos, no contra la distancia, sino contra la aceleración que se siente en ese punto, todos los puntos se colapsan en la relación de abajo. ¿Ok? Entonces, vemos que la fracción de materia oscura es una función clarísima, simple y sencillamente de la aceleración local. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la aceleración en unidades en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces vemos que los números son muy chiquitos. ¿Okay? Estas son las aceleraciones que sienten las estrellas que están dando vuelta en una galaxia. La aceleración en la superficie de la Tierra es de 10. Aquí estamos hablando de 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. Aceleraciones muy chiquitas que nunca hemos probado de manera directa. Y lo que estamos viendo es que, bueno, en realidad la pequeña dispersión que queda con respecto a alguna curva ideal que uno pase por ahí, es consistente con los errores observacionales, ¿no? Siempre hay un cierto grado de incertidumbre en una observación, pero sabemos cuál es la magnitud de ese error. Entonces todos estos datos son consistentes con cero dispersión, digamos. Entonces el punto es que aceleraciones muchísimo menores a las que hemos probado en ningún experimento, aparece una correlación muy fuerte entre la fracción de materia oscura y la aceleración. Conforme la aceleración se empieza a volver grande por decirlo de alguna manera, ¿no? 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, etcétera, esa fracción de materia oscura se va a cero. Ya no necesitamos materia oscura. ¿Ok? Mientras que cuando la aceleración baja de algún valor crítico por acá, empezamos a necesitar cada vez más materia oscura. Una correlación tan fuerte entre un parámetro físico pues sugiere una relación causal. Entonces mucha gente hemos empezado a analizar la idea de que a aceleraciones muy chiquitas la gravedad cambia. La gravedad deja de funcionar exactamente como funciona aquí y funciona de una manera distinta. A ver, la próxima, a ver qué sale. Ok. El apuntador no aparece, pero bueno. Nada más quería repasar así rapidísimamente de dónde sale de entrada la ley de gravedad de Newton. Bueno, pues simplemente empezamos con F igual a m por a, ¿no? O empezó Newton, ¿no? Y para órbitas circulares de equilibrio centrífugo, pues tenemos que a es v cuadrada entre r, y luego tenemos esas dos premisas en física básica, ¿no? Y luego tenemos una observación empírica. Para el sistema solar, la velocidad de rotación va como gm entre r a la 1 medio. ¿Ok? Esa es la manera en la que la naturaleza nos muestra que los planetas le dan vuelta al Sol. Esa es la velocidad de rotación de los planetas alrededor del Sol como función de la distancia. G es una constante de proporcionalidad que Newton le puso G, etcétera, ¿no? Se calibra. Pero básicamente tenemos esta caída kepleriana de 1 entre r a la 1 medio. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sabemos la fuerza dada una curva de rotación? Pues asumiendo el equilibrio centrífugo es muy sencillo. La receta es elevar la velocidad al cuadrado y dividir por el radio. Entonces, si elevo la velocidad, la curva de rotación del sistema solar al cuadrado, me deshago de la raíz cuadrada que está ahí arriba, divido por el radio,
y obtengo la ley de Newton de la gravedad Gm entre r cuadrada. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos exactamente lo mismo, pero cambiando el dato empírico y en vez de tomar la curva de rotación del sistema solar, tomamos la curva de rotación de una galaxia? La curva de rotación de una galaxia, les dije, es plana, no depende de R. ¿Ok? Gracias. No depende de R, entonces es básicamente así. Tiene una dependencia con la masa, con la cuarta raíz de la masa, y si dejamos la T, pues entonces tenemos que producir otra constante que tiene unidades de aceleración y que se calibra de galaxias y demás, ¿no? Entonces esto, así como esto es el dato empírico que nos dice cómo están dando vueltas los planetas al Sol, este es el dato empírico que nos dice cómo le dan vueltas las estrellas al centro de la galaxia. Vamos a hacer lo mismo que hizo Newton, elevamos la velocidad al cuadrado, la dividimos por el radio y obtenemos una fuerza por unidad de masa que necesitamos suponer si queremos explicar el movimiento de las estrellas al centro de la galaxia sin necesidad de imponer materia oscura. Ya sabemos que si suponemos que esta es la ley de gravedad, pues entonces, dado que el dato empírico es una velocidad que no cae, pues una vez que se acabó la masa, la velocidad sigue plana, pues tenemos que meter más materia. Si no queremos hacer eso, pues entonces tenemos que cambiar la ley de gravedad. Si lo hacemos exactamente de la misma manera, pues tenemos esta cosa de acá. Ok, entonces aparece una escala de aceleración interesante del problema, que sería esta a cero. Yo puedo entonces definir una fuerza adimensional, ¿no? Es una técnica muy común en física para tratar de ver qué está pasando a un nivel fundamental, pues deshacernos un poco de las dimensiones, ¿no? Entonces, si hay una escala de aceleración, pues vamos a ver qué cara tienen las fuerzas adimensionales. ¿Okay? Si adimensionalizamos con la A0, pues entonces la ley de Newton, la fuerza que sabemos que aplica en el sistema solar, se ve de esta manera, simplemente dividir por A0. La fuerza que necesito suponer para explicar el movimiento que veo en la galaxia, adimensionalizada, pues se ve de esta manera. ¿Ok? Si nos damos cuenta, esto es exactísimamente la raíz cuadrada de esto. ¿Ok? Si define una variable x que valga pues esto de acá, pues entonces la fuerza de Newton se ve como x cuadrada y la fuerza ya dimensionalizada que necesito a nivel galáctico se ve así. Entonces, una estructura de este tipo el hecho de que la fuerza que necesito yo para explicar el movimiento en una galaxia sin materia oscura sea precisamente la raíz cuadrada de la que necesito para explicar el movimiento del sistema solar, pues sugiere que lo que estamos viendo es una especie de desarrollo en serie de una función más complicada. Si esto es cierto, vamos a ver si esto es cierto. Si esto es cierto, ¿a qué nos llevaría? Pues nos llevaría a que todos los sistemas de alta aceleración se van a ver como Newton, no van a necesitar materia oscura. Mientras que todos los sistemas de baja aceleración se van a ver como las galaxias. Necesitarían materia oscura o tendrían, pues, no esta fenomenología, sino esta fenomenología. Entonces, esto sugiere una serie de experimentos críticos. Vamos a buscar sistemas astrofísicos que estén en el régimen de baja aceleración y ver si satisfacen esta fenomenología o si satisfacen esta. ¿Ok? ¿La próxima? Y entonces, bueno, esta no. Pásala. Ok. Entonces, bueno, la predicción es que todos los sistemas de alta aceleración se tendrían que ver como puramente newtonianos sin necesidad de materia oscura. De hecho, no hay un solo contraejemplo a esto. ¿Okay? Todos los sistemas de alta aceleración que se conocen en el universo se ven perfectamente newtonianos, no necesitan materia oscura. De la misma manera, todos los sistemas de baja aceleración tendrían que verse como llenos de materia oscura bajo una interpretación newtoniana. Y de hecho eso sucede. En realidad había una predicción muy fuerte en materia oscura de sistemas de alta aceleración que tendrían que estar llenos de materia oscura.
Y esos eran los centros de las galaxias. Se suponía, en función de simulaciones de computadoras de materia oscura y demás, que los halos de materia oscura van a tener una densidad muy alta hacia el centro. Entonces ahí iba a haber muchísima materia oscura en un sistema de alta aceleración. La gente se puso a buscar, viendo órbitas de estrellas en la parte central de las galaxias, se puso a estudiar los centros de las galaxias esperando encontrar estas cantidades enormes de materia oscura que la teoría predecía y no encontró nada. ¿Okay? Entonces luego hubo que meterle otro epiciclo para ver cómo es que las galaxias se deshacen de toda esa materia oscura del mero centro. ¿Okay? Entonces, pero el punto es que hay una división clara en términos de escala de aceleración entre los sistemas que no necesitan materia oscura, sí, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, entonces básicamente la expectativa es que en alta aceleración la cosa se ve como Newton, o sea, caídas keplerianas, y que en baja aceleración se tendría que ver como este asunto de aquí, ¿no? Que el cuadrado de la velocidad escale con mg a 0 al lado medio, o la velocidad de equilibrio se vuelva plana a este nivel. La próxima, por favor. Entonces, bueno, se nos ocurrió que, o nos dimos cuenta que para estrellas binarias, cuando la separación se vuelve muy grande, estamos hablando ya de unas 7000 unidades astronómicas, que es 7000 veces más distancia entre una estrella y la otra de la que hay entre el Sol y la Tierra. Saturno está a 10, en fin, ¿no? O sea, unas 700 veces más lejos de lo que está Saturno del Sol. La aceleración se va a volver, va a caer por abajo de esta aceleración crítica de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente había que tomarse un catálogo de estrellas binarias muy abiertas y ver si, graficando para distintas estrellas, veíamos la caída kepleriana o veíamos la curva de rotación plana, ¿no? Entonces buscamos catálogos de este tipo de cosas. Afortunadamente, muy recientemente habían salido 2 catálogos precisamente de esto. En el mismo año en el que hicimos ese trabajo, que fue el 2012, y en el anterior se habían hecho públicos un par de catálogos de dinámica de estrellas binarias muy abiertas, usando un telescopio espacial que se llama Hipparcos, que hace astrometría de altísima precisión, y otra con un muestreo de un telescopio de tierra muy bueno, ¿no? Y entonces pudimos hacer el experimento y ver qué pasaba. En el próximo, por favor. Con esto, creo que tal vez me lo voy a saltar. Ok, ahí. Entonces, básicamente, también había muy recientemente salido una predicción muy precisa de qué es lo que tendríamos que esperar bajo dinámica newtoniana. Bajo dinámica newtoniana, obviamente, tenemos que esperar, pues, básicamente, la caída kepleriana, ¿no? Pero la cosa se complica un poco porque pasando un cierto radio crítico, cuando ya están muy separadas las binarias, las empiezan a romper las mareas de la Vía Láctea, ¿no? Estas estrellas están en el ambiente de la Vía Láctea, no están aisladas en medio del universo, y eso quiere decir que están sujetas a fuerzas de marea, y además de repente pasa otra estrella, de repente pasa una nube molecular, o sufren atomantes gravitacionales, varias otras cosas que están dando vueltas junto con ellas. Y entonces hubo una simulación de estos dos cuates, Jan y Truman, mostrando que básicamente lo que tienes es la caída kepleriana hasta ese radio crítico, donde la velocidad relativa entre los dos componentes de la binaria se va a empezar a volver grande. Va a dejar de caer a lo largo de la línea kepleriana y se va a empezar a volver un poquito grande, porque ya van a ser binarias disociadas. Ya vamos a estar viendo sistemas que ya no están amarrados gravitacionalmente, porque los atomantes gravitacionales de la galaxia ya los rompieron. Pero bueno, van a estar haciendo algo más o menos así. ¿Ok? Entonces, abajo del radio de Jacobi, el radio de marea, esperamos que es 1.7 parsecs, esperamos que se siga la ley de Kepler, y después pues, esperamos una clara señal en el punto en el que se rompen esas estrellas, y después pues, una especie de calentamiento dinámico. Esperamos en detalle para el sistema que vamos a estudiar dentro de un esquema de gravedad estándar. La próxima, por favor. Entonces, esta es la caída kepleriana, estos son los datos. Bueno, los datos están distribuidos de muy superior hacia abajo.
bajo por efectos de proyección. Eso también es esperado bajo cualquier esquema, porque solo estamos viendo movimientos en el plano del cielo. Entonces, si tienes proyecciones distintas, pues vas a tener velocidades relativas más chicas. Cuantitativamente lo que vemos es exactamente lo mismo para todas las submuestras, ¿no? Próximo. Ok, entonces básicamente esta es ahora sí ya la comparación de los datos contra la predicción newtoniana que mostré hace rato, ¿no? Donde vemos la caída kepleriana hasta el punto en el que se rompen las estrellas y luego pasa esto. La línea verde muestra la escala en la que se cruza esta aceleración crítica. Lo que vemos es que antes de cruzar esa aceleración crítica, aceleraciones más grandes, los datos son consistentes con la predicción newtoniana. Pero al cruzar este umbral, que fue calibrado usando curvas de rotación de galaxias, ¿sí?, a escalas millones de veces más grandes, y ese es el mismo número, ¿sí? No se recalibró. Pues obviamente, si queremos que hay una escala de aceleración crítica y la vemos en galaxias y esperamos que aplique a todos los sistemas en función de la aceleración, pues no se vale recalibrarla, tiene que ser la misma, es la misma, ¿sí? Aquí no hay ningún recalibramiento de ningún tipo. Y aquí los datos, pues ya a la derecha, aceleraciones menores que la aceleración crítica galáctica de las curvas de rotación de las galaxias, se empiezan a ver totalmente inconsistentes con la predicción kepleriana. De hecho, esta es una gráfica de la fracción de binarias que son consistentes con la predicción newtoniana como función de la separación. Y vemos que cuando la separación es chica, las aceleraciones son grandes, todos los sistemas que vemos son consistentes con la predicción newtoniana. Eso rápidamente cae a cero cuando nos empezamos a separar y ya llegar a separaciones mayores que la 4, que la aceleración crítica. Entonces, básicamente nos está mostrando un experimento donde las predicciones de un esquema donde la gravedad cambia de carácter como función de la aceleración se están validando de manera perfecta, y además un sistema donde pues se vuelve totalmente más ad hoc que en las galaxias. Tratar de explicarlo con materia oscura. Necesitaríamos meterle aquí un chorro de materia oscura a estas estrellas separadas. A estas nada de materia oscura. Y a estas que están aquí, pues tantita, ¿no? Entonces tenemos que inventarnos unos mineralitos súper ad hoc y súper cuchareados para poder reproducir las observaciones con materia oscura. La próxima, por favor. Ok, bueno, esto es un esquemita de lo que vimos, ¿no? Básicamente es una idea de la escala de la que estamos hablando, ¿no? Estamos por las 10.000, 7.000 unidades astronómicas, estas binarias abiertas, muy extendidas. La Tierra está a 1 unidad astronómica del Sol, Saturno a 10, el cinturón de Kuiper a 100, etcétera, etcétera. Entonces realmente están bastante separadas. Y lo que vemos realmente es, estos satélites, estos muestreos se hacen con una base de tiempo amplia, de varios años. O sea, se observa la estrella en un momento y se vuelve a observar varios años después. Entonces, básicamente tenemos la posición de la estrella en un cierto momento y la comparamos con la posición de la estrella en un cierto momento después. Para estrellas que están más o menos cercanas, ese cambio en la posición como función del tiempo coincide con la predicción newtoniana, que es esta línea cafecita de acá. Sin embargo, cuando nos vamos a binarias muy separadas, la predicción newtoniana era que pues, prácticamente no hubiera, o sea, que una caída kepleriana, ¿no? Que al aumentar mucho la distancia, el cambio en la posición, dado una cierta base de tiempo fija, se fuera reduciendo y reduciendo, mientras que la observación es que el cambio en la posición se vuelve constante, o sea, la velocidad se vuelve constante. Todas estas binarias son más o menos de la misma masa. Ok, luego vamos a otro sistema. Estos son lo que se llaman cúmulos globulares. Son tambachitos esféricos de estrellas que tienen entre 10 a la 5 o algunas veces 10 a la 4 hasta 1.000.000 de estrellas.
para explicar la gravedad. Él estaba contra un modelo decía que hay un fluido oscuro que tiene vórtices y que esos vórtices cargan a los planetas y los llevan en sus órbitas. Y no había un modelo de fuerzas, obviamente, ¿no? Y básicamente en el prefacio, pues, un poco echándole tierra a esta parte, escribí ese tipo de cosas pero a ver, no veo nada desde allá. Pero bueno, aquí dice, está hablando de cuando la gente supone que las cosas están como son, bueno, va muy bien, ¿no? Sin suponer más partículas de las que la naturaleza pone. But when they take a liberty of imagining at pleasure unknown figures and magnitudes, and uncertain situations and notional parts, cuando se toma la libertad de imaginarse a placer cosas desconocidas, de magnitudes desconocidas, no sé qué, no supposing occult fluids, más aún suponiendo fluidos ocultos, freely parading the pores of bodies, que libremente pasan por todos lados sin que nadie los vea, ¿no? They now run out into dreams and chimeras, and neglect the true constitution of things. Entonces empiezan a hacer sueños y quimeras, y se olvidan de la constitución real de las cosas. Which certainly is not to be expected from fallacious conjectures, porque que ciertamente no vamos a llegar desde aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Los cold fluids, ¿no? Entonces, those who fetch from hypothesis the foundations on which they build their speculations, aquellos que agarran hipótesis para fundar sus especulaciones, may form indeed an ingenious romance, but a romance it will still be. Claro que todo ¿no? Pero pasa mucho ahora. Entonces, por más medio autoconsistente que salga, o sea, la idea es, vamos a tratar de explicar los movimientos que vemos en función de la materia que vemos y que nos consta que está ahí, ¿no? Que si a veces nos falta un tantito, bueno, puede ser que hay un tantito por ahí que no estamos viendo. Pero yo no sé de ninguna teoría en la historia de la ciencia donde se postule por hipótesis que el 95% de la existencia sea algo que nunca nadie ha visto y que luego se verifique que existe esa cosa, ¿no? Ciertamente con los procesos de Descartes, el éter, el calórico, son ejemplos de ese tipo, ¿no? Lo que vamos a ver de una manera sustancial y fundamental a esta cosa extraña que nunca nadie ha visto. Esa cosa nunca extraña, nunca visto, nunca se ha luego detectado. Más bien el chiste es buscar una explicación a lo que veo en función de lo que veo, ¿no? Creo.